Bienvenido al podcast The Freight Frontier, un espacio donde la innovación se une a la logística. Te invitamos a explorar las tendencias tecnológicas que están transformando el transporte junto a las voces más pioneras de la industria. Descubre qué nos espera más allá de la frontera y cómo están resolviendo los desafíos del sector las empresas más punteras. Te doy la bienvenida a The Freight Frontier, un espacio en el que exploramos las innovaciones tecnológicas que están revolucionando el transporte y la logística, y las exploramos de la mano de las personas y empresas claves del sector. Yo soy Nacho Carnero y soy el CRO de OnTrack AI Tech. Con nosotros va a estar hoy acompañándonos María Salcedo, directora para Iberia, tanto en España como en Portugal, de Experts for Experts, y además miembro de Soporte Internacional. Experts for Experts es la red internacional líder en Europa que está especializada en la búsqueda de directivos y ejecutivos para el sector del transporte y logística. En esta conversación de hoy vamos a intentar bucear sobre los cambios que se están demandando en los perfiles profesionales dentro del sector de transporte y logística, las nuevas posiciones que han surgido y el papel crucial de la tecnología en la búsqueda de talento. También discutiremos sobre cómo evolucionarán las habilidades que demandan las empresas del sector en el futuro. No te lo pierdas. Me gustaría empezar, María, comentando que nos comentaras sobre el cambio que está suponiendo la tecnología en la adquisición y en la contratación de nuevos perfiles. ¿Qué estás observando tú en el mercado durante este tiempo que está impactando en esos nuevos perfiles la tecnología? ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué te están demandando los clientes? Pues la verdad es que ha habido un cambio brutal de 5 años a esta parte. Estoy atendiendo y buscando perfiles que no había buscado hasta ahora, ¿no? Desde el director de transformación en un operador logístico hasta el project manager que se encarga de implementación o que lleva el proyecto de implementación de un TMS, de un sistema de gestión de almacén, todo temas de business intelligence, cuando hace, ya te digo, 15, 10 años, es que no, aparte del director de IT, que lo tiene todo operador logístico, no había posiciones de este tipo, ¿no? Esto es lo que estoy viendo y la dificultad que tiene encontrar estos perfiles, porque son perfiles combinados y muy nuevos. O sea que sí, tiene mucha complejidad y además necesitan muchos y ya. Y esto, claro, hay que buscarlo, hay que formarlos y entra gente joven que es la que empieza a desarrollarse en estos perfiles, ¿no? Es lo que estoy viendo y un cambio espectacular, la verdad. Y además de ¿no? todas estas nuevas posiciones, además con ese nivel de urgencia que nos cuentas, que es muy propio del mundo tecnológico, Sí. esto está también suponiendo un cambio en cuanto a las soft skills que hay que pedir a estos perfiles, incluso a perfiles que no son tecnológicos, pero que dentro de las empresas del sector van a tener que trabajar con ellos. ¿Eso estás viendo cambios o cosas que ahora destacan por su importancia y son, por decir de una manera, imprescindibles para poder seleccionar candidatos? Pues sí, porque al final son perfiles que, sobre todo a nivel de implementación de sistemas ya te digo, TMS o SGA o cualquier otro, necesitan empatizar muchísimo pues con los equipos de operaciones para que los equipos de operaciones entiendan bien todos los sistemas, que los equipos de operaciones sean capaces de transmitir las necesidades que tienen del sistema para que luego se haga una buena implementación. Esto necesita empatizar mucho, tener dotes de comunicación, porque normalmente las implementaciones nunca son fáciles, no son nada fáciles y siempre ocurre algo, ¿no? Raro es la implementación de un sistema que vaya súper bien, todavía no lo he visto. Entonces, esto hace que tenga que tener pues capacidad de comunicación, empatía, capaz de liderar equipos, aunque no sean equipos jerárquicos y sean funcionales, pero que tiene que ser capaz de hacerlo, ¿no? Pues son con muchas ganas de aprender de logística, sí.
¿no? Y estamos dibujando una foto, ¿no? Un panorama en el cual queremos perfiles nuevos, perfiles tecnológicos, queremos muchos, ya has dicho además, que además se quieren para allá, y encima que les estamos pidiendo pues unas cosas que a lo mejor incluso suenan a veces lejos del tradicional perfil tecnológico, que es que tenga empatía, que sea capaz de colaborar, de enganchar, con unas ganas de aprender de algo que no es tecnológico, como es la logística, que a veces tiene los pies en la tierra. Esto, desde un punto de vista del empleador, de tus clientes, de las empresas del sector, ¿esto qué les está suponiendo y qué tipo de candidatos llegan y cómo ¿no? hay que atraerlos? Porque parece complicado. A ver, sí es verdad que el sector en los últimos años se ha profesionalizado mucho. Yo cuando empecé en esto hace 20 años es que era inaudito a veces los perfiles con los que me encontraba, ¿eh? Y esto, gracias a Dios, pues se está profesionalizando mucho, pero es verdad que hace 15 años nadie te pedía que tuvieras soft skills, es que esa palabra era casi inexistente en este sector, vamos, te quiero decir, y en este y en muchos, supongo, ¿no? Pero ahora cuesta, ahora te lo piden siempre, ¿no? Y el sector ha cambiado y está cambiando para bien. Hay todavía un mix entre los perfiles clásicos y el perfil nuevo que se pide ahora, entre lo que son los perfiles tecnológicos, gente más joven, con una manera de trabajar diferente al perfil tradicional, pero bueno, con los años poco a poco eso se va juntando y acabará 100% coordinado, o sea que yo le veo una evolución cada vez mejor y todavía queda por hacer, pero cada vez esto va por buen camino, yo creo. Antes de continuar, queremos dedicar un momento a conectar con vosotros, nuestros oyentes. ¿Tú también estás impulsando la innovación en logística? Si estás interesado en participar como invitado en nuestro podcast, nos encantaría conocerte y compartir tus experiencias. Ponte en contacto con nosotros a través de LinkedIn, OnTrack AI Tech, o envíanos un correo electrónico a marketing@ontrack.com. Te esperamos. ¿Y cómo de difícil les está siendo atraer ese tipo de talento? Pues es muy difícil porque primero las bandas salariales que manejan los perfiles tecnológicos están un poco alejadas de las bandas salariales que se manejan en logística. Logística yo creo que tradicionalmente no se ha pagado muy bien. Llegó la pandemia, se paró el mundo y aunque la logística ha dado muchísima visibilidad al sector logístico, pero claro, la pandemia hizo que y las crisis que hemos tenido, porque en logística siempre hay crisis de una manera o de otra, hace que cueste mucho que las bandas salariales se pongan al día de cualquier otro sector, cuando es un sector que implica una implicación y una dedicación brutal, ¿no? Entonces, que se junte esto con temas de los perfiles más jóvenes, ¿no? Que son los más tecnológicos, porque los perfiles senior, algunos tienen más conocimiento, pero hay poco. Con lo que piden ahora en cuanto a conciliación con su vida personal, en cuanto a teletrabajo, que no es fácil siempre en logística poder teletrabajar, ¿no? Si tú estás llevando la implementación de un TMS, pues será más fácil, pero si tú estás coordinando esto como consultor de servicios logísticos, ¿cómo tiene que ser el sistema para que mis operaciones sigan funcionando? Hay que estar en el almacén, por lo menos de vez en cuando, ¿no? Y es un sector que todavía, comparativamente con otros, no puede adquirir ese nivel de teletrabajo en algunas ocasiones. Y esto, claro, a veces, en cuanto a exigencias de este tipo, pues es difícil poder satisfacerlas, ¿no? Te vas a buscar, pues muy difícil, ¿eh? Lo buscas, pero no hay muchos todavía. Es que por mucho que quieras, hay el número que hay. Y esto da mucha complejidad, hay que hacer mucha búsqueda directa, desde luego yo no los encuentro nunca poniendo anuncios, ¿eh? Hay que buscarlos, llamarles, ofrecerles el proyecto de una manera muy atractiva, que entiendan que la logística es un sector que gracias a Dios y la visibilidad que ha dado la pandemia ha hecho que exista, porque antes había gente que no sabía ni de lo que le estabas hablando, ¿no? Y además de que es un sector súper endogámico, o sea, rara vez te piden
que busques un profesional que venga de otro sector y que sea nuevo en esto y que dé su opinión. Normalmente en logística, María, pues casi no, que venga del sector, porque claro, meterse aquí sin conocer esto, y es verdad que es difícil, ¿eh? O sea, los experimentos prefieren hacerlos con gaseosa, tengo que decir, no, que no sea, yo voy a experimentar con este que no tiene ni idea de este sector porque a lo mejor piensan que puede salir huyendo, así, cuando lo conozca. Que suena un cóctel apasionante, suena un cóctel donde la tecnología, más allá de, ¿no?, impactar en todos los sectores y en concreto en el de la logística a la hora de dar nuevas productividades, de cambiar los procesos, poder dar nuevos servicios, también lo que suena que va a suponer y está suponiendo un reto en cuanto a atraer nuevos perfiles, adquirirlos, ser capaz de atraerlos de manera atractiva, compitiendo a veces con otros sectores, ¿no? Romper bucles, como decía, de endogamia, pedir otro tipo de habilidades que a lo mejor antes no se tengan en cuenta. Todo este cóctel que estamos viendo y que de cierto modo lo está provocando la tecnología. ¿Qué evolución ves? ¿Qué crees? ¿Que esto va a ir a más? ¿Que parará? Sí, yo creo que porque además los perfiles tecnológicos también les gusta poco la rutina, con lo cual, como en logística no hay rutina, tienes emociones todos los días y no es un sector que engancha mucho, cuando te gusta te engancha mucho. Entonces yo sí he visto gente que ha entrado, gente joven, por casualidad en logística, y les ha entusiasmado. Aparte que ahora hay máster que meten máster de logística, formación en los máster de tecnología con logística, formaciones en todos estos sistemas, pues les gusta porque es una combinación interesante. No a todos, pero desde luego yo veo que les está gustando mucho. Pero claro, tienen que entrar primero y ver cómo es. Eso es lo que es difícil a veces. Totalmente, María. Oye, pues lo primero de todo, decirte, lo último de todo ya, decirte que muchísimas gracias por compartir este podcast con nosotros. Sabes que en este podcast yo creo que la tecnología no es nada sin personas y qué mejor, ¿no?, manera que pudiendo hablar contigo con tu amplia experiencia y con la visión de conjunto que nos puede dar de la evolución y del impacto de la tecnología en el sector. Darte muchísimas gracias, María, por estar con nosotros y por compartir estas reflexiones. No, gracias a vosotros, porque la verdad es que fomentar esto, yo lo que quiero es que también la gente tecnológica piense que este es un sector interesante y que es un sector bonito donde pueden aprender cada día o sea, muchas gracias a vosotros y encantada de haber formado parte de este podcast. Gracias por acompañarnos hoy. Si quieres saber más sobre tendencias y soluciones innovadoras en el sector del transporte de mercancías, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.